Nos han preguntado, lógicamente, estamos en unos días con esa ola de frío que está azotando prácticamente todo el interior peninsular. Nos han preguntado por una serie de términos que no son de uso habitual aquí, en la parte del sur. Saben ustedes que un idioma, el idioma que sea, la lengua que sea, pues tiene más términos para definir distintos estados de una realidad más o menos común en esa zona que, lógicamente, para definir realidades, cuestiones que le tocan tangencialmente. Dicen que algunos pueblos esquimales tienen más de 60 términos para referirse a la nieve y al hielo, dependiendo de... Lógicamente, aquí en el Valle de los Pedroches, norte de Córdoba, no vamos a tener 15 términos para referirnos a los distintos estados del mar. No es cosa que usemos habitualmente, y si los necesitamos, pues los tomamos prestados. Lógicamente, en la zona de Letonia no van a tener muchos términos para referirse a ese calor picao, solanera, tostanera, sol de justicia, cascaporro, que sí que conocemos en nuestra zona. No sé si saben por dónde estoy yendo. Nos han preguntado, como decimos en estas noticias que nos llegan de esa ola de frío, pues aparecen algunos términos que, como decimos aquí, no son de uso común. En concreto, nos han preguntado sobre dos términos que de una manera están relacionados. Uno es la denominada lluvia enguelante o engelante, y el otro es la cencellada. Ya por el nombre de cencellada, pues pueden darse cuenta de que viene más bien de la zona de Cataluña. Normalmente, en circunstancias normales, en términos general, el agua se congela a 0 grados. Pero en determinadas circunstancias nos podemos encontrar con que hay agua líquida a 0 grados o incluso menos, lo que se denominaría agua sobrefluida. En circunstancias normales, insistimos, debería ya estar hecha hielo, pero si se encuentra en movimiento o en suspensión, puede mantenerse en estado líquido. Les ponemos un ejemplo para que vean ustedes cómo pueden pasar estas cosas. Les habrá pasado en alguna ocasión que ustedes tienen un refresco, una cerveza, algo por el estilo, lo tienen metido en la nevera. Lo ven en la botella y está líquido. Y el momento que abren, se libera la presión y conforme va saliendo, se va congelando. Por ejemplo, es ese tipo de cuestiones. En este caso, el parámetro que varía es la presión. Cuando está a presión, no se convierte en estado sólido, porque necesitaría más espacio. Lo sólido, el mismo elemento en estado líquido y sólido requiere más espacio, pues por eso es cuando tenemos una cosa con agua tupida y se convierte en hielo, revienta el recipiente si es débil, o va resquebrajando las rocas y se meten las grietas, etcétera, etcétera. Bien, pues como decimos, la cencellada es, imagínense, la niebla de la mañana, el montón de gotículas de aguas que tienen. Si las condiciones de frío son las suficientes, por ejemplo, las que tenemos ahora, si tenemos niebla, nos vamos a encontrar con que esas partículas de agua que forman la niebla pueden estar incluso por debajo de 0 grados. En el momento en el que tocan una superficie, inmediatamente se transforman en hielo, formando unos plumones o unas agujas muy característicos y muy bellos. Por cierto, el caso de la lluvia engelante es un poquitín más complicado, porque se trata de
partículas de hielo que caen, nieve propiamente dicha, de una zona fría de la atmósfera, pasan por una zona más caliente que las hace fluidas, las convierte en agua, pero insistimos, si se da el frío suficiente en una gota, o sea, en una capa por debajo, vuelve a convertirse en agua por debajo de 0 grados y en el momento que toca una superficie se congela. Puede pasar en nuestra zona, pero lógicamente no son circunstancias habituales, con lo cual pues no son términos que habitualmente estemos manejando. Aquí tenemos el tema del relente, resencio, rocío, escarcha. Llegamos a lo que son las sombras blancas. La sombra blanca es simplemente que, imagínense una capa de hierba verde, pues con la helada de la noche eso pasa a ser de color blanco y cuando amanece pega el sol, va derritiendo la escarcha, va derritiendo lo blanco, menos en la zona donde da sombra, en la que curiosamente toda la parte de la sombra pues se ve de color blanco. A eso nos referimos. Podemos tener una serie de cosas que vemos habitualmente. Lógicamente nos faltan términos, por lo que los tomamos prestados, en realidades menos cotidianas, como la que estamos viviendo en esta ola de frío. Insistimos, no es que sea algo inédito en nuestra zona, pero lo cierto es que no la encontramos todos los años. Como ven ustedes, pues enorme despliegue de frentes muy al norte de la península ibérica, pero si se dan cuenta, en lo que es nuestra querida piel de toro, prácticamente hemos pasado toda la madrugada incólumes de nubes, marras o companderos, y ha caído una señora helada o pelona, que también se le dice en nuestra zona. Si ven, esta forma es esta forma, como ven ustedes, esta especie de N que tenemos ahí, pues corresponde a esa N. En general los frentes pues pueden traer inestabilidad. Al fin y al cabo, si tenemos una masa de aire del tipo que sea, en una zona, cuando entra una masa de aire de condiciones distintas, o sea, de frío o de humedad distintas, pues lógicamente se producen esos cambios. De momento tenemos un anticiclón en todo lo alto, con lo cual vamos a seguir con ese tiempo muy estable. Se están formando borrascas muy al norte de la península ibérica y, por cierto, algunos centros de bajas presiones bastante concentrados y bastante profundos. Nosotros vamos a seguir con ese viento de componente norte, viento muy frío. Afortunadamente, como ven, pocas isobaras, lo que indica que el viento va a ser muy frío, pero va a ser muy flojo cuando lo haya, pero insistimos, de momento, en nuestra zona, como ven ustedes, tiempo muy estable. No se esperan precipitaciones a lo largo de prácticamente pues una semana vista, de momento para el lunes algo, pero en principio nada por ahí. La temperatura mínima, vamos a ir teniendo una temperatura un poquitín más civilizada, de los 4 grados bajo cero, por ejemplo, que hemos tenido en algunas zonas esta madrugada, pues vamos a pasar a unos más normales 0 grados, 1 grado bajo cero, que sí que son habituales más o menos durante todos los años. En el momento en el que se abre el cielo, no hay nubes, pues sube la temperatura máxima, es decir, la amplitud térmica que se llama, pues va a subir. Eso, como decíamos, eso es lo que sirve, porque no está lloviendo, pero entre otras cosas meteoriza, desgasta, rompe un montón de rocas. Imagínense ustedes una temperatura, las rocas que lógicamente se contraen, se dilatan, dependiendo de la temperatura que haya, pues las sometemos a mucho frío por la noche y no vamos a decir calor, pero una temperatura bastante más grande durante el día, con lo cual la superficie, por ejemplo, pasa con nuestro granito, pues el granito que está mucho tiempo a la intemperie, por ejemplo, es de nuestras paredes de piedra seca, pues si se le pasa la mano, nos traemos esos trozos de cuarzo y de mica en la mano, esos pequeños granos. Como ven, la C significa viento en calma, pero es que cuando empieza a soplar el viento de componente norte estamos hablando de 10 kilómetros
por hora, como hemos dicho en más de una ocasión. Si vamos un poquitín acelerados corriendo, adelantaríamos al viento, cosa de eso de, podemos decir sin ningún problema, yo corro como el viento. Habría que especificar qué tipo de viento. En definitiva, lo que vamos a tener para las próximas horas va a ser cielo claro, diáfano y tiempo extraordinariamente frío. Nada de precipitaciones, como decimos, mucho frío el que vamos a tener. Hay que cuidarnos en ese sentido. La temperatura máxima va a subir un poquitín, la mínima va a variar muy poco. Por mi parte nada más, si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta ese momento cuídense, sean felices, abríguense, salgan de casa solo lo imprescindible por dos cuestiones. Lo primero, porque no apetece con la que está cayendo, y lo segundo, porque no deben con la que está cayendo, y me refiero al COVID, y no me sean infieles.